Ya Wander está presente. Buenos días. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1. Buenos días. Buenos días, Wander. Hemos estado en principio viendo un recorrido. La primera manifestación filosófica que encontramos es en Mileto, con los que se llama Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Decíamos que con Tales comienza esta reflexión en filosofía, diciendo que todo viene del agua, todo es agua, todo termina en agua. Respondiendo a aquella pregunta, el arjeo o el principio, como diríamos en filosofía, las primeras causas y los últimos elementos de toda la realidad. Entonces aquí hay lo que se llama un monismo, no un monoteísmo, porque monoteísmo significa un solo Dios. Monismo, un solo elemento. Todo es agua, todo viene del agua. Después de Tales, pues encontramos que Anaximandro dice, no puede ser agua porque hay otros, llamémosle así como disfraces de la realidad. No solamente encontramos que la realidad se nos manifiesta en forma de agua, también se nos manifiesta en forma de fuego, en forma de aire, en forma de tierra. Y no podemos decir que sea ninguno de esos elementos porque caemos en la determinación. Y si caemos en la determinación, salimos del todo. Porque cuando tú dices que todo es agua, queda afuera el fuego, la tierra y el aire. Y si dices que todo es tierra, queda afuera el agua, el fuego. O sea, para tú decir todo, Anaximandro dijo, pero lo que está por debajo de todas las identidades, de la identidad agua, la identidad fuego, la identidad tierra, sin identificarse con ninguna de ellas. ¿Por qué no se identifica? Porque esas identidades cambian. Cambia el agua, pero lo que estaba convertido en agua no cambia, siempre permanece. Cambia la tierra, pero lo que estaba convertido en tierra no cambia, siempre permanece. Ese sustrato está por debajo del cambio, como una masilla que admite todos los cambios. Esa masilla que no cambia es lo que Anaximandro le llama ápero. ¿Qué significa? Lo que no tiene identidad, lo que no es ni agua, ni fuego, ni aire, ni tierra, pero tiene existencia positiva, presente en el mundo. Por lo tanto, de aquí se está manifestando, sin Anaximandro darse cuenta, otra dimensión del ser. No solamente la identidad, la esencia, sino también la presencia en el mundo, la existencia, que serán los dos grandes temas que discutirá toda la filosofía hasta el día de hoy con el concepto de ser, el ser como esencia y el ser como existencia. Ya estaban ahí en Anaximandro, pero de forma no explícita, implícita. Después de Anaximandro, pues Anaxímenes dijo todo de aire, para no confundirlo con el aire atmosférico. Diferenció dos tipos de aire, el aire que respiramos, atmosférico, y el aire primigenio, porque entendía que hay que pensar en algo. Si uno se queda pensando en áspero, la mente no piensa en nada, porque si no es agua, no es fuego, no es aire, pues entonces tú no tienes que pensar. Y si no tienen que pensar, entonces no hay nada, porque la mente siempre piensa en algo y dándole una identidad. Y como para que la mente no esté perdiendo esa inidentidad, ese ápiro, esa indeterminación, entonces se le dio el nombre, la persona de Anaxímenes, se le dio el nombre de aire, aire primigenio. El aire, que uno lo piensa y es como invisible, pues parecería que uno no piensa nada, pero el aire ocupa espacio, es material. Entonces hay una masa en que pensar. Y no es lo mismo que el ápero, que si no tiene ni aire, ni fuego, ni aire, ni tierra, ni nada, pues entonces la mente se queda como en zozobra, como buscando lo que no puede pensar, que es lo que encontramos en Heráclito, que todo está como en un eterno fluir, en un eterno cambio, en una zozobra permanente. No hay descanso, no hay reposo, no hay tranquilidad, todo fluye, todo cambia, todo se mueve. Y entonces la guerra es el padre de todo. Es un poco lo que encontramos en Heráclito, que en la base de toda la estabilidad armónica que encontramos del logos existe el fieri, el desorden, el cambio permanente. Bueno, después de esto, después de los milesios, vimos a Pitágoras, ¿verdad? Con que todo es número, buscando estabilidad
en el cosmos y en el universo. Porque después de los milesios vienen los pitagóricos. Entonces, el pitagorismo intenta de alguna forma estabilizar el mundo del cambio, el mundo del devenir, por órdenes limítrofes. El límite de todos los cuerpos no viene dado por los números. Las cosas cambian en su cualidad, pero no cambian en su cantidad. Si tú quemas un caballo, no es lo mismo que quemes una mosca. Una mosca quemada te dará una cantidad de ceniza del tamaño de la mosca que tú quemaste y el caballo del tamaño que el caballo que quemaste. Aunque se perdió la mosca y el caballo, porque no eran ni caballo ni mosca, por eso dejaron de ser, porque si no fueran y como primer elemento no cambiaran, cambió, pero la cantidad permaneció. Eso es lo que está viendo Pitágoras. La cantidad está sometida a ritmo, a medida, a cambios, pero ella misma no cambia, siempre permanece. Y dirá Pitágoras, el del teorema de Pitágoras, el mismo que conocemos en geometría y en trigonometría, nos dirá que este mundo es para conocerlo y no estar perdido en la zozobra del pensamiento a la que nos introdujo Anaximandro. Hay que verlo como número, todo es número, todo es triángulo, cuadrado, todo es pirámides, esfera. Todo este mundo es un mundo medible matemáticamente, limitado cuantitativamente. Todo este mundo es un mundo matemático en el que vivimos. Entonces, ahí comenzó con Pitágoras otro de los grandes elementos que siguen suscitando, inspirando a muchos de los pensadores, por lo menos a partir de Descartes y John Locke, en la filosofía moderna. Vimos también que al no ser el otro filósofo que llega después de Pitágoras es el oscuro de Éfeso. Creo que ustedes le llamaron también el filósofo llorón. Ese es Heráclito, todo cambia, todo fluye, que no hay que buscar estabilidad. La estabilidad que estaba buscando Pitágoras, eh, no es lo fundamental. El verdadero filósofo tiene que ver que todo fluye, todo cambia, nada permanece. Heráclito se retira de la gente y ataca a la gente como estúpida, no piensa, vive de los chismes, de las vecinas, y tiene como maestro a los poetas callejeros. De tal manera que la gente, cada vez que tú la oyes hablar, no habla filosóficamente, no entra en las profundidades. La gente lo que vive hablando es de lo que hacen los otros. La gente, o sea, Heráclito le incomodó inmensamente y por eso se le llama misántropo. Es lo contrario a filántropo. Fili, así como decimos filosofía, fili es amor, sofía es sabiduría, amor a la sabiduría. Cuando decimos filántropo, fili es amor y antropo es hombre. Filántropo es amor a la humanidad. Entonces a él se le llama misántropo. Misa es odio, es rechazo, así como cuando se dice misógeno, es el que odia. Misoginia creo que es el que odia a la mujer. Misantro es el que odia a la humanidad. Entonces, se le llamó se le llamó a Heráclito misántropo porque se retira de la humanidad y se va a vivir al monte. Porque, ¿por qué rechaza a la gente? Porque entiende que la gente vive pensando superficialmente. No entra ni en el logos ni en el fuego. ¿Qué es el fuego? El que todo cambia, todo fluye, todo permanece. Ver que el mundo no permanece estable. ¿Qué es el logos? Es el orden, el orden. A pesar del cambio, hay un orden que limita el cambio y que lo hace según medida. El cambio, por ejemplo, un perro cambia de perro a no perro. Un árbol cambia de árbol a no árbol. Todas las cosas cambian, nacen, mueren, cambian, pero el cambio está medido porque el tamaño de una hormiga no es lo mismo que el tamaño de un elefante. Y el tiempo de vida de una hormiga no es lo mismo que el tiempo de vida de un elefante. Y así todos los animales y todas las plantas tienen su tamaño
en espacio y su medida en el tiempo, del cual no pasa. Esa regularidad, esa repetición que hay en todos los animales que siempre viven un promedio de vida similar, esa repetición del universo, de que todos los animales siempre tienen un tamaño promedio del que no pasan, del que no salen y del que no pasan. Bueno, pues esa regularidad él le llamaba armonía, le llamaba música, le llamaba logos, le llamaba orden. El primero que introdujo la palabra logos en la filosofía fue Heráclito, que después vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, que escribió en griego, que coge esta palabra de la filosofía y se la aplica a Cristo cuando dice, al principio era el logos y el logos era Dios. O sea, en griego se dice logos. A nosotros nos llega traducido, al principio era la palabra y la palabra era Dios. Otros dicen, al principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba junto a Dios y sin él no se hizo nada. Todo se hizo, nada se hizo sin él. Entonces, el logos sería como la sabiduría de Dios. Entonces, todo el mundo está ordenado según, a la luz de San Juan, según la sabiduría de Dios. El logos es el pensamiento de Dios. Pero Heráclito lo ve como el orden del universo. Primavera, verano, otoño, invierno, los días de la semana, las 24 horas del día, los 60 minutos de las horas, los 60 segundos de los minutos. Todo está cuantitativamente organizado. El tamaño de los animales no son tamaños que sobrepasan su regularidad, ni están por debajo de su regularidad. Entonces, todas las cosas tienen un orden cuantitativo, unos límites numéricos, unos límites que se pueden medir, ya sea en tiempo, en espacio y en repetición armónica. Por eso él decía que vivimos sumergidos como en una sonata, en una armonía musical, que no la oímos porque desde pequeño estamos metidos en ella. Bueno, después de Heráclito, yo creo que confundía Heráclito con Pitágoras, porque Pitágoras es que lo ve todo numérico, ¿verdad? Y Heráclito es el que lo ve todo como cambio. Lo que pasa es que Heráclito habla del logos, ¿verdad? Y el logo es orden. Entonces, lo que es logos en Heráclito, en Pitágoras se llama cosmos, orden. Y lo que es fuego, en Heráclito, en Pitágoras se llama apeiron, que fue la palabrita de Anaximandro. Apeiron, cambio, cambio. Entonces tenemos lo estable, el logos o cosmos, y lo inestable, que es el apeiron o fuego. Apeiron en Pitágoras, fuego en Heráclito. Y lo estable, cosmo en Pitágoras, logos en Heráclito. Bueno, después viene el filósofo Parménides. Después de Heráclito, que forma la escuela mecanicista, hubieron otros filósofos con él. Entonces viene la escuela ática y con eso viene la cuarta escuela. Hemos visto con ello primero los jónicos o naturalistas. Después de los jónicos naturalistas, el segundo es los pitagóricos, con Pitágoras. Después de los pitagóricos vienen los mecanicistas con Heráclito. Y después de los mecanicistas vienen los eleatas con Parménides. Repito, los cuatro por ahora, ¿verdad? Los jónicos con Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, los jónicos. Segundo, los pitagóricos con Pitágoras. Tercero, los mecanicistas, cambio, ¿verdad? Con Heráclito. Y cuarto, los eleatas de Elea, otra polis de Grecia. Ahí encontramos a Genófanes como el fundador de esa escuela, el mayor exponente, Parménides, y otro sumamente agradable y conocido, Zenón, un gran discutidor, defendiendo las ideas de Parménides. Sin embargo, el más famoso y el más grande es Parménides.
Parménides y Heráclito son los filósofos más importantes antes de Sócrates. ¿Qué nos enseña Parménides? Parménides, cuando se enfrenta al problema de qué está hecho el mundo, de dónde viene el mundo, cuáles son los primeros principios, Parménides introduce una palabra que marca una nueva época en la filosofía. Introduce la palabra ser, S-E-R, ser. ¿De dónde viene el cosmos? ¿De dónde viene el universo? ¿Qué es todo? ¿Dónde termina todo? Y la respuesta de Parménides es, todo viene del ser. Todo es ser y todo termina en el ser. El único principio al que todo se reduce es el ser. A partir de Parménides, pues la filosofía dejó de buscar otros principios que no sean el ser. Todavía hoy estamos manejando, reinterpretando lo que se llama el ser, buscando otra forma de entenderlo, pero la filosofía jamás se ha podido escapar del problema del ser, del tema del ser. El ser comenzó con Parménides a ser la filosofía por antonomasia. ¿Qué es filosofía? Filosofía es la búsqueda del ser, entender el ser. Es un problema porque si tú dices que todo es agua y todo viene del agua y todo termina en agua, tú lo entiendes, ¿verdad? Y si otro dice, no, no es agua, todo es aire, tú también más o menos lo entiendes. Es verdad que cuando Anaximandro dijo pero hay que explicarlo un poco, pero más o menos uno termina entendiéndolo como indeterminación. Pero cuando tú dices que todo es ser, la mente sufre un problema que es como que se queda en blanco y surge la pregunta, ¿y qué es el ser? Como que a nadie se le ocurrió preguntar, ¿y qué es el agua? A nadie se le ocurrió preguntar, ¿y qué es el fuego? ¿Y qué es la tierra? Cuando se dijo que todo era fuego, que todo era aire, que todo era tierra. Pero cuando a alguien se le ocurre decir que todo es ser, surge la pregunta, ¿y qué es el ser? Bueno, es ahí el verdadero problema de la filosofía de Parménides. Y Parménides se tomó la molestia de buscarnos una respuesta. Se cuenta que escribió un poemita que una diosa lo elevó y duró toda una cuarentena para desentrañar o resolver el problema del ser. ¿Qué es el ser en Parménides? Después de 40 días y de mucho reflexionar y de hablar con su famosa diosa, vino con una fórmula dándonos la respuesta de lo que es el ser. Y lo que nos dijo fue, el ser es, el no ser no es. Punto. ¿Qué es el ser? El ser es, el no ser no es. Parecería una repetición, como que cuando uno te pregunta, ¿y qué es un perro? Tú dices, bueno, un perro es un perro. ¿Y qué es un caballo? Bueno, un caballo es un caballo. O sea, eh, no hay que cogerlo tan a la ligera. Una de las leyes de la definición es que lo definido no debe entrar en la definición. Cuando tú me dices que un perro es un perro, tú no me estás definiendo nada, porque definir es despedazar, descomponerme el perro en sus partes, decirme es un animal, es cuadrúpedo, es mamífero, es doméstico. Y el doméstico, el mamífero, el animal, son partes de una totalidad que llamamos perro. Y así cualquier cosa que tú defines. ¿Cuál es el problema con el ser? Si tú preguntas qué es el ser, tú no puedes definirlo como me define un perro. ¿Por qué no? Porque cuando tú comienzas a definir, cualquier pedazo es un ser entero. O sea, si tú dices, ¿qué es un ser? Es que no se puede definir. Porque si tú me defines un perro y me dices, un perro es un animal, la animalidad es ser. Es, sin embargo, la animalidad no es perro. Tú no puedes decir que todos los animales son perros. Y si tú dices, el perro es cuadrúpedo, es verdad, pero cuadrúpedo y perro no es lo mismo, porque ser perro no es lo mismo que tener cuatro patas, porque si no, todos los cuadrúpedos fueran perros. O sea que tú no puedes identificar la totalidad con las partes, la totalidad perro con las partes cuadrúpedo, mamífero, doméstico, no lo puedes identificar, pero sí con el ser. Si tú dices que es el ser, no puedes decir nada que no sea un ser entero. De ahí que tú no puedas definir el ser, porque lo que estará sería repitiendo la misma palabra. Por eso no se encontró más que aquella frase de que el ser es. ¿Qué es el ser?
sí mismo. El ser es el concepto más simple que en filosofía se pueda pensar. El ser es aquello que no se puede definir. El ser simplemente es. Y el filósofo lo único que hará será tratar de esclarecer la indefinición del ser. Fíjense que no estamos en el apeo, que también era indefinible por falta de identidad. Estamos en el ser, que es el concepto más simple. Son dos conceptos filosóficos diferentes, porque el apeo es materia, el ser es existencia, es la presencia de las cosas en este mundo. Bueno, entonces ya ahí tenemos un nuevo concepto que nos introdujo Parménides. Si no se puede avanzar con la pregunta ¿qué es el ser? Entonces Parménides avanzó con otra pregunta. Si tú no puedes decir qué es el ser, Parménides se hace otra pregunta: ¿cómo es el ser? Y nos tiró 4 respuestas que todavía hoy siguen siendo tema de reflexión para muchos filósofos. 1, eterno, infinito, inmutable. 4, de los atributos de Parménides al ser, los atributos parmenideicos o parmenidianos. ¿Cómo es el ser? 1, eterno, infinito, inmutable. En un momento dice finito, pero finito quiere decir comprensible, porque es contra el infinito de Anaximandro, que era que todo es indeterminado e infinito. El infinito de Anaximandro significa impensable, incognoscible, mientras que el finito de Parmenides, que es pensable, es cognoscible, aunque de manera ilimitada. Eso de ilimitado es otra forma de entender la infinitud. O sea que no es lo mismo el infinito de Parmenides, como lo explicamos nosotros, que el infinito de Anaximandro. Bueno, entonces encontramos a Parmenides que nos dice que el ser es uno. ¿Por qué uno? Bueno, porque no pueden haber dos. ¿Por qué no pueden haber dos? Porque cualquier otro sería ser. Y si el otro es ser, están dentro de otro ser más grande que lo contiene a los dos. Y estamos hablando de que todo es ser y fuera del ser no hay otra cosa que no sea ser. De tal manera que el ser no tiene un punto de partida y un punto de llegada. Está en todas partes, sin límites. Dice, ¿cómo así? Antes de Dios crear el mundo, ¿qué existía? Bueno, el ser, Dios. Y si existía el espacio donde existía Dios, entonces el verdadero ser era el espacio donde Dios existía y el tiempo en el que Dios comenzó. Y el espacio y el tiempo serían más grandes que Dios. Ellos serían el ser, el primer ser. Entonces, si el tiempo y el espacio están en otro espacio y en otro tiempo mayor, eso no puede irse así hasta el infinito, porque tiene que haber un espacio primero donde estén todos los espacios. Si yo quito este cuaderno, queda un espacio. Si de ese espacio yo quito el aire y quito la luz, queda oscuridad y queda vacío. Si quito el vacío y la oscuridad, otro espacio ocupa su lugar, porque tú no puedes quitar el ser. El ser es ese espacio que está en todas partes, obligado. Entonces Parménides dice, el ser es imposible que no sea. Entonces, si tú llegas a pensar en el no ser de este espacio, no es que lo quita, es que se apaga el pensamiento. Es que tú dejas de pensar, no que el ser desaparece. El ser está en todas partes y no tiene límite, porque si tú dices, me fui, salí de la tierra, salí del mundo, salí del universo, salí del Big Bang, salí buscando donde comienza y termina todo. No puedes. La mente siempre encuentra un más allá. Y si tú dices, llegué a una pared donde se acabó todo, todavía cabe la pregunta, ¿y qué hay detrás de la pared? Pues tú lo que estés apagando el pensamiento si dejas de pensar, pero mientras tú pienses, dice Parménides, ser y pensar es lo mismo, en el sentido de que el ser es tan ilimitado como el pensamiento mismo, y el pensamiento es tan ilimitado como el ser. Entonces, eh, cuando tú llegas, por ejemplo, a un final, a una pared, tú puedes decir, si no hay nada, por lo menos hasta dónde llega la pared. O sea, es imposible que el ser tenga límite, el ser es uno, porque está en todas partes y es la continuidad de toda la presencia. Entonces, en este sentido, visto como presencia, estamos viendo el ser como existencia. Es la continuidad de toda la presencia.
como se dice en la Biblia, en él vivimos, nos movemos y existimos. Es imposible que el ser no sea. También dice Parménides, es imposible que el no ser sea. Ya estamos contradiciendo a Heráclito, porque Heráclito decía, el ser no es, el no ser es. Parménides dice, el ser es, el no ser no es. O sea, con Parménides entra en la filosofía el principio de no contradicción. Con Heráclito entró en la filosofía el principio de contradicción. Con Parménides entró en la filosofía el principio de no contradicción. No me diga que el no ser es una contradicción. El no ser es no ser. Y el ser, no me diga que no es. El ser es y no puede no ser. Y el no ser es no ser y no puede ser. Lo que no es y lo que es es. Esa es la filosofía de Parménides, puesta en un mundo donde nada cambia, nada cambia, nada se mueve. Y tú dices, pero ¿y este mundo que vio Heráclito, que todo cambia, que todo se mueve, todo fluye? Eso le llamó Parménides vía media. Es un mundo de confusión. Nadie se hace filósofo viendo que el ser es y que el no ser es. Eso es, ahí uno nunca va a estar claro si todo es agua, si todo es fuego, si todo es tierra, porque al final todos tendrán razón y ninguno la va a tener. ¿Por qué? Porque las cosas son y no son. Dirá Parménides, ese es un mundo de opinión, de confusión. El que quiera ser filósofo, suelte el mundo de los filósofos anteriores y venga al nuevo mundo del ser cósmico, el ser uno, eterno, infinito, inmutable, que siempre ha sido y no puede cambiar y que está en todas partes. El ser que no puede tener comienzo porque para tener comienzo o se hizo el mismo y eso es imposible porque ¿cómo el ser se va a hacer mismo si no existía antes de hacerse? Para hacerse tenía que existir antes. Y si existía antes de hacerse, ¿para qué se hizo? Si ya es. O sea que el ser no se podía hacer a sí mismo, tampoco lo podía hacer otro. Porque si otro iba a hacer el ser, ese sería el ser que yo busco, no el ser hecho, creado, sino el creador, el ser primero. Y si a ese primero lo hizo otro, y a ese otro lo hizo otro, y a ese otro lo hizo otro, pues diría Parménides, como tú nunca puedes eliminar uno, porque si no se acaban todos, si mi abuela no hubiera existido, no existiera ni mamá ni yo, lo cual es evidentemente falso. Y si no existiera la tatarabuela de mi tatara, tampoco existiría yo, porque se acabaran todos. Como siempre tiene que haber un primero y no puede nunca eliminarlo, dice Parménides, aún así es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque si hubo un momento en que hubo nada, tampoco hoy habría nada. Por lo tanto, el ser no pudo haber surgido de la nada, sino que desde siempre y por siempre ha habido ser. No hubo comienzo. El problema está en la pregunta que decimos de dónde, cuándo comenzó, de dónde salió, porque estamos suponiendo en la pregunta un no ser y un comienzo, y el ser no tiene comienzo, el ser no tiene inicio. Desde siempre y por siempre, el ser siempre ha estado. Entonces el ser ni puede ser creado, ni pudo autocrearse, siempre ha sido, por eso es eterno. Es infinito porque no tiene punto de llegada. Arriba, hacia abajo, derecha e izquierda, rompe todos los límites y es inmutable porque no puede cambiar a otra cosa que no sea ser. Tú quemas un papel, el papel es ser, y la ceniza también, y el cambio también. Para haber un cambio tendría que pasar del ser al no ser, y eso es imposible. O sea, el no ser no es. Si cambia, no hay cambio de ser, no hay cambio de ser en el sentido de dejar de ser ser. Siempre es. El ser siempre está en todas partes y no admite el cambio. Siempre es el mismo. Es homogéneo. No es de que papel, ceniza, agua, fuego. No, no, es homogéneo. Es lo mismo, donde quiera que tú lo veas. Es la misma identidad. ¿Cuál es la identidad de ser? Ser. ¿Y qué es el ser? Indefinible. El ser es, el no ser no es. No puede al final explicar, definir, descomponer, coger los pedazos que explican la totalidad de eso que llamamos ser. Bueno, esto un poco Parménides, que conviene que entren un poquito en su libro, en cualquier libro que encuentre de Parménides y profundicen un poco en este pensamiento de los eleatas, los eleatas. Ya nos quedan unos 2 minutos, pues ya podemos ir cerrando nuestra clase de hoy.
hemos visto entonces hoy, ya hemos visto los dos grandes filósofos presocráticos, a Tales de Mileto, perdón, a Heráclito y a Parménides. Para la próxima clase estaríamos entonces investigando. Yo creo que viene la Semana Santa. Sería entonces, bueno, que ustedes tienen clase porque es martes. Ustedes no tienen Semana Santa conmigo. La próxima clase tendríamos que ir viendo a los sofistas. Deberíamos ver a los pluralistas, por lo menos mencionarlo, pero ir a los sofistas, a Gorgias y a Protágoras. Liani, ¿tiene la mano levantada? Sí, maestro. Quería decirle que más este pensamiento de Parménides es como un pensamiento espejo. A mi razonar es un tanto, ¿cómo decirle? Es una falacia, porque él con un pensamiento quiere afirmar lo otro, porque en su frase el ser es, el no ser no es un juego de palabras, como que yo dijera, si el suelo está mojado es porque llueve y si llueve es porque el cielo está mojado. No necesariamente el suelo está mojado porque llueve. Entonces, más un juego de palabras para una respuesta, pero no necesariamente es la respuesta. Bueno, de hecho, se le llama el padre de la metafísica y porque inició con lo que se llama el principio de identidad. También dentro de la lógica se le reconoce. Contra lo que se llama la antilogia, es el principio de contradicción. O sea que de alguna forma ha sido respetado por toda la tradición filosófica. De hecho, también Platón le da un reconocimiento sumamente enorme a este pensamiento. Son pensamientos cortos. Lógicamente que, no sé, o sea, no te está definiendo. Ese es el problema, ¿verdad? Al final él mismo entiende que el ser no tiene definición, pero es que, ¿cómo tú sales de ese problema? Es el punto que al no definir el ser, uno se queda así buscando la respuesta. No tiene definición. Entonces lo que hay que verlo como es. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos queda menos de un minuto. Yo creo que están todos en la lista. El último que entró fue Wander, lo puse presente.